Una fractura de tobillo es la pérdida de continuidad ósea de la tibia distal o el peroné distal, con o sin lesión articular ligamentaria. Estadística o epidemiología. Los estudios poblacionales sugieren que la incidencia de las fracturas de tobillo ha aumentado drásticamente desde los primeros años de la década de los 60. La mayor incidencia de fracturas de tobillo se produce en mujeres mayores de 50 años y hombres atletas jóvenes de entre 15 a 27 años, personas adictas al cigarrillo y masa corporal aumentada, y los que hacen actividad deportiva y los que usan zapatos de tacón alto. La mayoría de las fracturas de tobillo son fracturas aisladas de los malleolos. Las fracturas bimalleolares se producen en una cuarta parte de los pacientes y las trimalleolares en el restante 5% a 10%. Fisiopatología o cómo ocurre. Bueno, la articulación tibio-peroneo-astragalina o ATPA se encuentra reforzada por un sistema de contención ósea y de retención cápsulo-ligamentosa, con objeto de impedir los movimientos de varo y valgo del astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea. La conjunción de estos elementos óseos constituyen un conjunto denominado por Neer mecanismo de aprehensión elástica del astrágalo. Según este concepto, el astrágalo queda encerrado en un aro elástico, cuyos topes óseos los forman la pinza malleolar, el pilón y la articulación subastragalina, en tanto que la sindesmosis tibio-peroneal, los ligamentos de la ATPA y la cápsula articular constituyen el cierre elástico del mecanismo, por lo que, si el astrágalo es sometido a fuerzas excéntricas, puede contribuir a la pérdida de continuidad de este sistema de contención, convirtiéndose en su verdadero verdugo. Así sucede en lesiones por mecanismo de alta energía, en las que el astrágalo fuerza las estructuras circundantes, resultando desde un esguince hasta una fractura de tobillo. Diagnóstico. Durante el examen físico, el médico controlará si tienes dolor a la palpación en el tobillo. La ubicación precisa del dolor puede ayudar a determinar su causa. Es posible que te muevan el pie en diferentes posiciones para comprobar la amplitud del movimiento. Pueden pedirte que camines una distancia corta para que el médico pueda determinar tu caminar. Si tus signos y síntomas indican una fractura o quebradura, es posible que el médico te sugiera una o más de las siguientes pruebas de diagnóstico por imágenes: radiografías, exploración ósea, tomografía computarizada, imagen mediante resonancia magnética. Tratamiento. Medicamentos. Es posible que el médico te recomiende un analgésico de venta libre como acetaminofeto, Tylenol u otro. Tratamiento conservador. Inmovilización externa, vendaje, férula, yeso u ortesis. Colocar el tobillo en posición fisiológica tolerable. Uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Tratamiento quirúrgico. Colocar las partes del hueso en su lugar, para lo cual puede ser necesario el uso de anestesia o cirugía. Lesión de sindesmosis. Reparación quirúrgica. Colocación de tornillos largos de situación. Fractura de pilón posterior. Fijación con agujas de Kirchner o tornillos. Fractura uni o bimalleolar. Fijación con agujas de Kirchner, tornillos, clavos centromedulares o placas. Rehabilitación. Existen distintos ejercicios para la rehabilitación o incluso algunas recomendaciones. Entre las más comunes son el masaje circulatorio del resto del miembro inferior libre, ejercicios de movilización de las articulaciones y fortalecimiento muscular de las articulaciones libres y no afectadas, como dedos del pie, rodilla o cadera.
Contracciones isométricas de tríceps y del tibial anterior bajo el yeso y del cuádriceps. Ejercicios respiratorios y posición regular en declive. Si colocas un yeso de marcha, se realizará aprendizaje y corrección de la marcha con bastones o movilizaciones de rótula, entre muchos otros. Pronóstico de la persona al padecerlo. La fractura de tobillo se produce de distintos grados de incapacidad, así como lo es la osteoporosis del pie doloroso, artrosis degenerativa, deformidad del retropié y pie plano. Pero esto depende del tipo de fractura, la desviación del eje articular, también del fragmento marginal y la edad mayor a 40 años empeora el pronóstico. Bueno, ¿qué hacer si tú o alguno de tus compañeros le ocurre una fractura de tobillo en la escuela? La primera señal de una fractura de tobillo es el sonido, o que la persona sienta que el tobillo se le ha fracturado. Para esto es indispensable buscar ayuda de un médico de inmediato, y en lo que éste llega se deben de seguir las siguientes medidas. Esto para evitar que el tobillo se fracture más o tenga más consecuencias, entonces se deben seguir esas medidas. Se debe mantener al compañero lesionado cómodo. ¿Esto por qué? Porque cuando se lesiona, el compañero puede tener más movimiento o por el susto puede tener movimientos bruscos que puedan hacer que el tobillo se lesione más. Para esto es muy importante mantenerlo cómodo, ya sea acostado o con el pie, de tal manera que el pie no tenga un contacto con algo rígido y que el pie no se esté moviendo. 2. Recargar el área dañada sobre un cojín o sábana. Esto se le puede hacer ya sea en la escuela con una mochila, con una bata, con lo que tengas a mano que sea suave, se le pone debajo del pie para que este no se mueva de más y no sufra daño. 3. Aplicar hielo con una tela o una venda en la zona. Se puede buscar hielo de cualquier manera, ya sea en la cafetería o algún compañero ha llevado. Se le pone el hielo con una tela en la zona donde se ha lesionado para que la inflamación sea menor. 4. Si el compañero se hiperventila o se desmaya, hay que colocarlo en una superficie donde no se haga más daño. Es muy probable que el compañero esté asustado de más o esté hiperventilado y por esto se puede desmayar. Hay que ponerlo en una zona donde no tenga riesgo, donde no se pueda dañar más, para no sufrir así más lesiones aparte de esa. Inmovilizarlo totalmente. Inmovilizar el tobillo totalmente. No puede hacer ningún movimiento en lo que está lesionado. Es muy importante que el tobillo esté inmovilizado y no tenga contacto con nada más. Y en caso de que la fractura sea expuesta, el tobillo debe ser cubierto y puesto en una zona libre de infecciones. Esto es muy probable que si sucede en la escuela pueda ser en el patio o en el salón y puede estar en contacto con sustancias que lo puedan que puedan causar una infección si la fractura es expuesta. Pues ya sea que se haya roto el tobillo y tenga contacto con una silla o algo, puede causar más una infección dentro de esa área.